Estás en Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1 MHz. Llegó el streaming a Radio Universidad. Re-energize. ¿Por qué es importante la política? ¿Es posible vivir sin Estado? ¿Cuáles son las políticas a seguir para el bienestar argentino? ¿Qué nos proponen para nuestro futuro? Estas y muchas preguntas, analizadas por profesionales. Agenda Política, por Radio Universidad 93.1. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro programa Agenda Política y esta vez nuevamente con ustedes en la compañía de Valentino Cardacci, Facundo Tebau, Alejandra Irragorre y el profesor Omar Ochoa. Nosotros, como todos los jueves a las 18 horas, probablemente a partir de la semana que viene estemos desde las 17 hasta las 19, por lo tanto estaríamos un poquito más temprano, una hora más temprano, y tendríamos un programa más extendido, dada la cantidad de contenidos que tenemos y dada la importancia de las distintas problemáticas que se están considerando en la política nacional y provincial. Bien, hoy vamos a hacer una introducción en lo relativo a la política y a la economía que hemos denominado la metamorfosis minarquista de Argentina. Todas las políticas públicas del gobierno hasta ahora, en su mayoría, reflejan ajuste del gasto público. Además de haber sido concebida para disminuir la inflación, hay que asumirlas como vías de transformación del tipo de Estado heredado para realizar así el ansiado proyecto de una sociedad minarquista. El minarquismo del gobierno libertario, según el profesor Gargarella, trata de un programa inconsistente y por completo fallido. Incluso sostiene su filosofía política es grandilocuente, pero sostenida sobre pilares de arena. No obstante, al estar en el poder, los libertarios no abandonan su pretensión de realizar uno de sus anhelos más importantes, el Estado mínimo. Es decir, afectarse solo a la defensa, la seguridad interna, garantizar derechos o libertades elementales para distanciarse absolutamente de las políticas de bienestar, como vivienda, salud, educación gratuita, seguridad social, previsión social, etc., garantizando derechos o libertades elementales, especialmente el derecho de propiedad individual, desechando derechos sociales de los cuales Argentina hasta ahora ha sido abanderada en el tercer mundo. Es el ajuste como medio el que alumbrará todo el camino hacia la prometida sociedad minarquista. Es aquí que su puesta en marcha está reclamando siempre de buena presencia para no desalentar de un Estado mínimo posible en el que reine propiedad privada y el mercado. Es por eso que en los últimos días el gobierno salió a mostrar exultante la buena salud de las acciones en la bolsa, que ganaron hasta un 12%, así como la recuperación de los títulos de deuda hasta un 4%, totalizando hasta ahora un 40% en dólares en los primeros meses del año. Para López Murphy, diputado nacional por Cambiemos, nada poco ortodoxo,
el supuesto éxito no es sino un tibio apoyo de los inversores, que apenas significa volver a precios que hoy tienen los bonos de Mozambique y Pakistán. De igual manera, afirma, viene con el cuento de que hay superávit fiscal y el Banco Central hasta ahora se endeudó en 1.500 millones de dólares. Es cierto que estos supuestos logros han estacionado el riesgo país en casi 1.200 puntos básicos, en su menor nivel desde septiembre del 2020. Pero todavía resulta insuficiente para el acceso al crédito internacional tan anhelado ya para la apertura del cepo o ya para la dolarización prometida. Entre otras expectativas de la promesa minarquista está la reducción de la inflación expuesta en los primeros días por el Palacio de Hacienda. En el relevamiento, en cambio, de expectativas de mercado, REM, se han revisado con ciertas prevenciones aquellos guarismos. Mejor diríamos, se presume el 12.5% en marzo, el 10.8% en abril, el 9% en mayo, 8% en junio, 7.8% en julio, aunque la desaceleración de precios encubre que su factibilidad ha sido posible por sequía de la plaza monetaria en 36% en términos reales, solo sustentable en tanto el tipo de cambio no sufra modificaciones, lo cual cada vez está menos cerca, ya que especialistas de distintos colores advierten la abrupta caída del dólar y ayer, frente al desplome de los precios internacionales y las retenciones, la propia Sociedad Rural de Rosario adelantó que los productores no van a liquidar si no aumenta el tipo de cambio. Resta entonces que los dólares del colchón salgan rápido o que el polémico blanqueo de capitales se aplique y no resulte mero salvoconducto para dinero negro de mafias y narcotraficantes. Hasta ahora no son pocas las situaciones que dificultan las esperanzas libertarias. La misma objetividad de la economía que la epistemología liberal levanta como estandarte al remarcar reiteradamente la escasez de los recursos, es la evidencia que dificulta avanzar cuando se comprueba que los sujetos racionales del mercado son de carne y hueso y que nadie resiste vivir sin insumos ni servicios básicos. Y el golpe en los cuerpos empieza ya a sentirse cuando un código semiótico como el de la desregulación abrió las puertas a los precios, tarifas y cuotas imposibles de pagar en transporte, educación privada, servicios energéticos y lo mismo, más que seguro, en las recientes desregulaciones de las comunicaciones. Las señales son muchas. Solo en prepagas el aumento fue del 165% en un trimestre. Y el propio ministro, que en los últimos días se mostró optimista en los medios, salió a cuestionar a las empresas, casi al mismo tiempo que uno de los directores del Fondo Monetario Internacional advirtió que las medidas monetarias fueron muy duras y que la recesión ha empezado a azotar a la economía. Muchas gracias. Bueno, continuamos con Valentino Cardacci, que va a hacer una referencia a la problemática de la pesca en el mar argentino. Bueno, muy buenas tardes a toda la audiencia, espero que se encuentren muy bien. En este segmento vamos a tratar la pesca ilegal. ¿Qué ocurre en el mar argentino y principalmente en la milla 199, 200 y 201? ¿Qué entendemos por pesca ilegal? Va a ser una actividad realizada por buques nacionales o extranjeros en aguas bajo la jurisdicción de un estado sin el permiso de este, ¿no?
En otras palabras, es pescar sin permiso. Existen registros oficiales de ingresos masivos de pesca ilegal dentro de la zona económicamente exclusiva de Argentina, que cuentan con un centenar de embarcaciones realizando pesca ilegal, de manera masiva y a la vez contaminando el medio ambiente. En la última década se han capturado un total de 13 buques. Los casos más recientes han sido en el año 2020, 2019 y 2022, donde se capturaron 2 buques chinos y uno de ellos fue propiedad estatal. Eso derivó o tuvo como producto diferentes dificultades y comunicación defectuosa entre la Cancillería, ¿no? La ley, si nos vamos al marco regulatorio que va a regular justamente la pesca, la Ley de Espacios Marítimos define que la zona económicamente exclusiva de Argentina se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 200 millas marinas a partir de las líneas de base establecidas, ¿no? Sobre este espacio, el país va a establecer y va a ejercer soberanía con derechos de exploración, explotación, conservación y administración sobre los recursos vivos y no vivos. Según el Círculo de Políticas Ambientales, desde hace al menos 4 décadas se ha emplazado en el Atlántico sudoccidental una flota pesquera de diferentes nacionalidades y con diferentes características, ¿no? Si bien a lo largo de todo este tiempo han cambiado las nacionalidades de las embarcaciones y las especies buscadas, más o menos se van a mantener constantes estas nacionalidades, ¿no? Entre el año 2000 y el año 2020, tenemos en cuenta 2 décadas, se ha duplicado la flota detectada. De acuerdo a datos oficiales de la Armada Argentina y de la Prefectura Naval, vamos a pasar aproximadamente de 300 embarcaciones en el año 2000 a 550 en el año 2020. Si bien la principal especie capturada va a ser el calamar Ilex argentinus, segunda especie de calamar más pescada en el mundo, se van a pescar vamos a encontrar otras variedades como la merluza común, la merluza de cola, delfines y elefantes marinos. La nacionalidad predominante es la china, pero podemos encontrar otras nacionalidades como las provenientes de Corea del Sur, de Taiwán y de España. Se debe tener en cuenta algo muy importante, y es que ninguna ley va a regular algo de suma importancia como el sistema de identificación automática de cada uno de los buques. Esto quiere decir que no es obligatorio el encendido del sistema de identificación automática de los buques pesqueros. Es decir, que pueden apagarlo sin ningún tipo de intervención. De esta forma es detectable que se ha clasificado a esta flota como el mayor furtivismo debido al alto índice de apagado de este sistema. Es importante tener en cuenta las consecuencias de la pesca ilegal. Podemos tener en cuenta consecuencias económicas porque al Estado les resulta en un gasto el cuidado del mar argentino, ambientales debido a la sobrepesca, al descarte de los productos y a la contaminación, de seguridad de la navegación por el incumplimiento de las normas preestablecidas y también muy importante de los derechos humanos, debido a los abusos, al abandono y a la muerte en bordo. Podemos hablar acerca de ciertos datos, como habíamos dicho, pero ahora nos podemos proyectar más de 2 décadas y podemos utilizar datos a partir del año 1986 hasta la actualidad. Prefectura en total va a capturar 80 buques, 15 de ellos de bandera de Corea del Sur, 12 chinos, 11 de Taiwán y 11 de España, donde estos 4 países, principalmente China y España, son los principales destinos de la exportación de estos peces, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el procedimiento que va a realizar la prefectura a la hora de identificar un buque pescando dentro de esta zona económicamente exclusiva, ¿no? Mientras los barcos extranjeros se encuentren más allá de la milla 200, no se puede hacer nada al respecto. Cuando cruzan el límite e ingresan al mar argentino, ahí es cuando se considera la ilegalidad de la pesca, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de aguas internacionales.
Cuando un barco extranjero sin permiso alguno ingresa en superficie marítima argentina y es identificado por la Prefectura Naval Argentina, se procede a un protocolo. Primero se lo detiene y se inicia una inspección a bordo y se realiza la captura de la bodega. Luego nosotros lo que vamos a observar es de realizar la captura de la bodega. En caso de resistencia por parte de la tripulación y previa autorización de la Cancillería, se puede proceder a disparar. Esto es un caso muy excepcional y que no habitualmente sucede. Podemos tener en cuenta también las sanciones, que es de suma importancia. ¿Cómo van a ser las sanciones a la pesca ilegal? El elemento que se utiliza para determinar la sanción van a ser los litros de gasoil. Esto es muy interesante. ¿Qué sanción le va a caber? Una sanción de carácter administrativa y va a ser pecuniaria, ¿no? Que va desde los 500.000 litros de gasoil hasta los 3 millones de litros, con un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos. Enrique Piñeiro va a ser un piloto y un activista, un activista medioambiental que busca la protección del mar argentino y va a estar en contra de la pesca ilegal. Y están promoviendo desde el año 2021, sin ningún tipo de resultado, una reforma del Código Penal para la incorporación de la pesca ilegal como un delito, algo que no se tiene en cuenta en la actualidad, ¿no? Podemos tener en cuenta también, o podemos hablar acerca de qué políticas públicas está llevando a cabo el gobierno actual. El martes la ministra informó acerca de la presentación de un sistema de guardacosta, la ministra Patricia Bullrich, una moderna e innovadora plataforma integral de vigilancia electrónica desarrollada por profesionales de la prefectura, que integra toda la información disponible relativa a movimientos, datos técnicos del buque y administrativos que se encuentran navegando por todo el mundo, pero principalmente en el mar argentino. Esta infraestructura posibilita almacenar la información de distintos sistemas utilizados para la localización de los buques, entre ellos imágenes satelitales de tipo SAR provistos por la Comisión Nacional de Actividades Especiales, es decir, la CONAE. Es muy importante tener en cuenta estos institutos que están trabajando y organismos, porque no son internacionales sino que son nacionales, ¿no? Esto va a permitir la ubicación de las embarcaciones de forma independiente a los sistemas de posicionamientos con los que cuentan ya a bordo, ¿no? Y así los buques no colaborativos en la acción van a estar complementados por un patrullaje de la Prefectura Naval Argentina, ¿no? ¿Qué mejoras se están llevando a cabo en estos 20 años que podremos decir que el gobierno está trabajando, aparte de la utilización de sistemas y de infraestructura, sino también en legislaciones y acuerdos? Y es así que nosotros podemos hablar que tras 20 años se ha realizado poco, pero podemos tener en cuenta que los países de la Organización Mundial del Comercio firmaron un acuerdo sin precedentes para eliminar la subvención de la sobrepesca, dando cumplimiento a una de las mayores metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente el 14, ¿no? Que va a promover la conservación y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos. Hasta acá va a llegar este segmento. Hemos buscado hablar acerca de las mejoras del gobierno actual, de las sanciones que puede llevar a cabo el gobierno y de la poca regulación que va a tener la pesca ilegal argentina, ¿no? Muchas gracias a todos. Muy bien, Valentino, muy claro. Bueno, continuamos con el análisis del famoso e importante pacto del 25 de mayo en la voz de la doctora Iragoyen. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Oscar. El Pacto de Mayo, ¿realidad o ficción? Este año el presidente de la Nación, en el mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, casi al final de su discurso, ponía en consideración una nueva propuesta e invitaba a los gobernadores a integrar esta propuesta. ¿Cuál es? El Pacto de Mayo. En el discurso cita a los gobernadores y a todos los dirigentes políticos a conformar un nuevo contrato social, hoy llamado Pacto de Mayo,
En este contrato social se estipula establecer 10 principios del nuevo orden económico argentino. Lo paradójico de todo esto es que cuando hablamos de contrato social, estrictamente, o por lo menos quienes venimos de las ciencias sociales, no podemos dejar de relacionarlo con Juan Jacobo Rousseau. El contrato social se basa en la idea de que los individuos son iguales y libres, y que la autoridad política debe surgir del consentimiento de los gobernadores. Esta es la directriz fundamental para la teoría democrática moderna y ha sido utilizada como base para la elaboración de constituciones y sistemas políticos en el mundo. Volviendo al tema que nos convoca. El Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar el fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esto se dijo en el discurso. Esas 10 políticas del Estado son, primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. Cabe aclarar que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece este derecho, no solo para las cosas materiales, sino también para los derechos adquiridos, como por ejemplo los derechos sociales. Y de esto podemos hablar días enteros porque la verdad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado sucesivas jurisprudencias con material que es digno de lectura, que bueno, parece que no ha llegado la lectura. Segundo, el equilibrio fiscal innegociable. Propone una profunda reforma tributaria, que tiene por objetivo reducir la presión tributaria, pero que vale aclarar también que los países a los que admira el libertarismo, como Alemania, tienen una presión tributaria superior a la de Argentina. En tercer lugar, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI. La cuarta reforma que se propone es una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y que simplifique la vida de los y las argentinas y promueva el comercio. La quinta reforma es rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo de privilegio actual. Vale aclarar, la coparticipación federal está establecida por ley, de manera tal que esto debería pasar por el Congreso de la Nación, no solamente por la ley, sino por lo que dispone la Constitución Nacional en el marco de las atribuciones del Congreso. La sexta reforma es un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. Tal como se expresó anteriormente en este programa, hay un interés superior del oficialismo por la explotación de las denominadas tierras raras y especialmente por los denominados metales ligeros a nivel mundial. Especialmente hay un juego de seducción entre los libertarios y Elon Musk que tiene como trasfondos la captación del triángulo de litio, entre otros. La séptima reforma es una que tiene que ver con el ambiente laboral y que promueve el trabajo formal. En la octava reforma es una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema y que respete a quienes aportaron y aporten y permitan a quienes prefieran suscribirse al sistema privado de jubilación. Este es uno de los puntos más preocupantes, a mi criterio. De ser así, se buscaría flexibilizar hasta precarizar los derechos de los trabajadores y también dar paso a la que, otrora en nuestro país, fueron las AFJP, es decir, la privatización del sistema de cobertura previsional. Se dejaría sin efecto el actual régimen de reparto para pasar al régimen de capitalización. Novena reforma. La reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y a los representados, es decir, una reforma de los partidos políticos y o del Estado. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista en el mercado global. Lo que en términos reales y en función de las experiencias históricas culmina en un industricidio del mercado interno, teniendo en cuenta la preponderancia que tiene en nuestro país esa dimensión y que ya lo vivimos en los 90. Se preguntarán, ¿qué antecedentes hay en nuestro país de este tipo de pacto? En líneas generales, tuvieron que ver con la política internacional, por ejemplo, para dirimir conflictos con Chile, pero además en nuestra Constitución Nacional, en el preámbulo, se hace alusión
a los pactos preexistentes, que son los pactos interprovinciales que fundaron la nación, como por ejemplo el Pacto de San José de Flores, que tuvo protagonismo últimamente cuando los gobernadores del sur o el gobernador de la provincia de Buenos Aires dijeron que iban a hacer uso del mismo para retener lo obtenido a través del comercio exterior, o el Pacto de Olivos, que concluyó en la reforma de la Constitución Nacional, siendo la modificación más resonante la reelección de la figura presidencial. Como cierre de esto, la idea del oficialismo es llegar al 25 de mayo con la ley ómnibus sancionada y el pacto acordado. Para seducir a aquellos que aún están indecisos, la secretaria de Presidencia ha propuesto a su hermano que modifique la ley que rige la emblemática condecoración de la Orden de Mayo, que solo se entrega a extranjeros, para poder entregársela a los gobernadores que pongan la firma en el acuerdo de los 10 puntos. La intención del Ejecutivo es darle mayor institucionalidad a la ceremonia, reconociendo a quienes se plieguen al acuerdo y castigando a quienes no lo respalden. Cabe destacar que la Orden de Mayo se otorga a ciudadanos civiles o militares extranjeros que se hayan distinguido por sus servicios y obras personales y merezcan la gratitud de la nación, y es solo compatible con la Orden del Libertador San Martín, institucionalmente hablando. El final aún es abierto. Veremos qué pasa. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa y enseguida continuamos. Música, noticias, de todo, redes sociales, pero falta un ingrediente perfecto. El otoño 2024. ¿Y vos? Estás en Radio Universidad Nacional de San Juan, 93.1 MHz. Llegó el streaming a Radio Universidad. Esta es la radio que te hace diferente. Radio con la combinación perfecta. Buenas tardes, continuamos con Agenda Política y vamos a ingresar a una consideración interesante que tiene que ver con la temática de la base china en la Patagonia, que como todos sabemos está puesta hoy en la agenda nacional e internacional por parte del gobierno argentino. Al respecto nos va a hacer unas referencias nuestro amigo Gustavo Tebao. Facundo, ¿cómo estás, Carlos? Perdón, Facundo. Me cambiaste. Te cambio los nombres. No, no, pero existe un Gustavo Tebao, así que corregimos. Bien, Oscar, bueno, buenas tardes compañeros y a la audiencia también. Tal como lo dijiste anteriormente, en esta columna voy a tocar un tema que estuvo en este tiempo en la agenda de los medios de comunicación, en las redes sociales también, pero también en la propia agenda del gobierno nacional, que tiene que ver con las idas y vueltas referidos a la Estación Espacial China en la Patagonia, más específicamente la Estación del Espacio Lejano administrada por la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites, que está ubicada en la localidad de Bajada del Agrio, en la provincia de Neuquén. La primera pregunta que nos surge es, bueno, ¿desde cuándo está esta estación espacial instalada ahí, en esa localidad? Justamente la fecha de instalación y de comienzo de trabajos arranca en el 2014, pero se da el puntapié inicial en el 2012, luego de una serie de acuerdos firmados por el gobierno de Cristina y Beijing, que finalmente esta obra se finaliza en la presidencia de Mauricio Macri en el año 2017. China destinó en su momento más de $50 millones en la construcción de esta estación. Nuestro país a cambio se comprometió a ceder 200 hectáreas de terreno para la instalación justamente, la implementación de un régimen impositivo especial que regula la actividad en ese lugar
y la cooperación sobre el uso de las instalaciones y de la tecnología por parte de científicos argentinos, más particularmente de la CONAE, que es el organismo público que se encarga justamente de estos trabajos, junto a otros institutos de investigación, los cuales pueden acceder solo al 10% del tiempo de uso diario de esta estación. La estación es uno de los 3 justamente de este tipo que se encuentran en el mundo a cargo de China, siendo esta la única que se encuentra fuera del territorio chino. Su objetivo tiene que ver justamente con misiones de paz, tal como ya es el acuerdo justamente firmado, y buscan ser un soporte a las misiones espaciales chinas, que se incrementaron justamente en los últimos años, pero la par y particularmente tiene que ver con el estudio y la observación de la Luna, particularmente el estudio de la parte oscura de la Luna. Desde aquel tiempo, la operación de la Estación Espacial China despertó el interés de muchos actores, muchos apoyos en su momento, por ejemplo, el entonces gobernador de Neuquén, junto también a la entonces presidenta de la Nación, dieron un fuerte impulso a esta política en materia de investigación, ya que uno de los puntos principales es que nuestro país no puede acceder y el sistema científico argentino es casi imposible justamente que pueda acceder a la adquisición y a la administración de este tipo de tecnologías. Pero también generó la desconfianza de algunos otros sectores que ya estuvo instalada por aquel entonces. Capaz tiene que ver un poco con este misticismo que está medio implementado y la desconfianza que hay sobre China, sobre este fantasma del comunismo perteneciente también al eje del mal, algunas otras acusaciones y una desconfianza claramente fobiada por sectores cercanos a Estados Unidos. Justamente por este proceso en auge y en expansión de esta guerra política y comercial que encaran dichos países, justamente por la primacía del sistema económico mundial. Pero en estos años los cuestionamientos no iban más allá de este que comenté anteriormente, que es del uso acotado del tiempo que tenemos y disponen nuestros científicos para el uso compartido de la estación. El problema vuelve a la escena y a la agenda no hace mucho tiempo, hace unos meses, a partir de un pronunciamiento del embajador de Estados Unidos en Argentina y representante de Biden, Mark Stanley, quien afirmó de forma textual: con respecto a los chinos, me sorprende que la Argentina permita que las Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén en secreto, haciendo quién sabe qué. Y también agregaba las acusaciones. Tengo entendido que se tratan de soldados del ejército chino que operan este telescopio espacial. No sé lo que hacen, creo que los argentinos tampoco lo saben y deberían entender por qué los chinos están desplegados allí. Estas apreciaciones y estas afirmaciones y acusaciones se dan en un contexto bastante particular. El gobierno de Milei, justamente, nada más y nada menos, quien en campaña y a través de las redes sociales se autoproclamó como un enemigo del comunismo y apático a las relaciones bilaterales con China. Y se da también días antes a esta visita de la jefa del Comando Sur, la generala Laura Richardson, a nuestro país, y al anuncio justamente de la construcción de un puerto multipropósito de Estados Unidos en Tierra del Fuego, que no tiene una finalidad netamente en cuestiones de defensa, sino en cuestiones de educación, ciencia, investigación y desarrollo económico, pero que abre la posibilidad que pueda ahí tener un uso latente y estratégico en cuestiones de defensa. No es dato no menor, que tampoco lo vamos a profundizar en la columna, justamente en Ushuaia es donde China y el gobierno provincial, particularmente de Ushuaia, viene trabajando en la instalación y la construcción de un puerto comercial, particularmente para el desarrollo económico y turístico de la región. Hablando de Richardson, un dato no menor. El 12 de marzo pasado tuvo una intervención de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, donde expresó su preocupación sobre esta estación espacial en la Argentina profunda, lo que le proporciona al ejército chino capacidades globales de seguimiento y vigilancia especial, que pueden traducirse, según ella, en capacidades militares globales. Esto nos da la pauta de que esta declaración de Stanley, el embajador, y justamente de la general a cargo del Comando Sur, no son accidentales, sino que hay un plan sistemático de Estados Unidos de eliminar esa estación espacial y neutralizar la presencia de China en nuestro país y también tensar justamente las relaciones no solo económicas, sino políticas de nuestro país con China. Por su lado, el gobierno argentino sorprendentemente tuvo una posición más gradualista frente a este problema en particular, aunque dejó en evidencia una clara política de alineamiento con los Estados Unidos. Esto lo vimos el otro día en este discurso de Milei. En contrapartida a estas acusaciones, la Embajada de China en Argentina emitió una serie de comunicados que dijo justamente que no hay indicios de uso militar, que la seguridad de este predio está a cargo de la policía de Neuquén y que hace unos años a cargo de una empresa privada, nunca a cargo de soldados chinos. Y la información que recopila justamente esta estación espacial, la CONAE puede acceder a ella y puede disponer, y que el personal chino está compuesto solo por 5 científicos, un electricista y un cocinero,
Todo lo demás son justamente personal argentino. Y que justamente para las acusaciones que hace Estados Unidos, esta estación espacial es muy lenta y sus radares, sus equipamientos son muy lentos para guiar o seguir misiles, y está preparada para satélites y naves espaciales justamente hacer. Y que todo el espionaje sobre el territorio norteamericano no se puede hacer, que esto es un punto no menor, pues justamente por la curvatura de la Tierra. Capaz algún que otro terraplanista se podrá confrontar justamente con esta razón, pero justamente China propone que si tuvieran intenciones militares y geopolíticas sería uno de los peores lugares justamente para hacer esta vigilancia. A modo de recusación, también la Embajada China recordó que en el 2019, en pleno gobierno de Mauricio Macri, junto a la CONADE y junto a la Cancillería Argentina, se dio en este lugar, en este observatorio, una visita de organizaciones diplomáticas de distintos países, a las cuales asistió también Estados Unidos, justamente pudo acceder a ver cómo se trabaja, y también citó un documental de la televisión pública elaborado en 2019 que habla justamente sobre esta estación espacial. La respuesta del gobierno argentino, particularmente de Milei, tal vez dejó descolocado a más de un integrante de su núcleo duro anticomunista. Consultado sobre el tema, el presidente le bajó un poco el drama al asunto y a las acusaciones estadounidenses, señalando que se harán cumplir los términos y lo acordado justamente con China, tal como se venía haciendo hasta ahora, dando a entender que no habrá un giro ideológico en el vínculo con el país asiático, excusándose básicamente en que somos liberales, si la gente quiere hacer transacciones con China, puede seguir haciéndolo bajo los mismos términos que se plantean, y además planteó también una reflexión bastante interesante en la cual dice que renunciar a China es difícil incluso para el anarcocapitalista argentino, quien se encargará justamente de llevar estos controles y estas auditorías que han sido planteadas y mencionadas no solo por el presidente sino por el ministro de Defensa Luis Petri. Es nada más y nada menos que el jefe de gabinete, ya que bajo su órbita se encuentra justamente la CONADE, pero el jefe de gabinete aclaró que no va a haber ninguna intervención y auditoría presencial. Por su parte, la canciller Mondino también se sumó justamente a poner un poco de paños fríos a este asunto. Recibió no hace mucho al embajador chino en su oficina, particularmente para bajar un poco la cuestión, porque estamos próximos al vencimiento de los swap económicos y justamente los giros que acordó Massa para financiar el tesoro de las reservas del Banco Central, y además justamente Mondino para destrabar algunos otros financiamientos, proyectos como las represas en el sur, por ejemplo, y algunos otros planes en donde uno de los socios estratégicos y comerciales importantes es China. Mondino aclaró justamente para bajar las tensiones que va a viajar a fin de mes a China para reunirse en Beijing con las autoridades justamente para dialogar en estos términos y bajar un poco el clima. Nada muy similar, nada muy distinto a lo que se planteó hace poco con este conflicto que tuvimos con Colombia, en que para bajar un poco los decibeles, la canciller viaja justamente a esos países donde hay conflictos para destrabar. Así que bueno, a modo de conclusión, y no pretendiendo ser un poco más extenso, creo que la relación China-Argentina-Estados Unidos nos dará temas para profundizar en diversas columnas de futuros programas, pero me gustaría traer a consideración y remarcar estos idas y vueltas de la política internacional de Milei y estas contradicciones también, que se pueden sintetizar en un viejo refrán, que dice: cada uno es dueño de sus silencios y esclavo también de sus palabras. La política internacional y las relaciones internacionales son mucho más complejas que la pura disputa ideológica. La realidad justamente le vuelve a dar un cachetazo o una lección a Milei y lo obligan a convivir con profundas contradicciones discursivas y también posicionamientos peligrosos, estas contradicciones para los intereses nacionales, para el rol de la Argentina en el mundo y para las posibilidades estratégicas del desarrollo del país. Muchas gracias, Oscar. Muy bien. Continuamos con el análisis de un estudio que se ha realizado recientemente en San Juan sobre la opinión pública y qué opina la sociedad respecto de las políticas nacionales. Buenas tardes, Caro. Buenas tardes, compañeros. Bueno, antes que nada presentarme. Sí, en esta ocasión, la semana pasada no asistí porque estaba trabajando en esto. Un focus group donde asistieron varias personas, alrededor de 10 personas, entre mujeres y hombres de 20 a 65 años de edad, los cuales en este tipo de estudios se intenta buscar información sobre su realidad, su vida cotidiana, qué percepciones tienen. Bueno, en este sentido la construcción de la información es bastante vívida y de primera mano, porque las personas pueden plasmar su opinión en tiempo y forma, y además pueden hasta debatir con las otras personas sobre las diferencias de opinión o percepciones diferentes que tienen sobre la realidad.
Y bueno, lo primero que en este estudio vamos a hablar de imagen de los políticos. En este caso vamos a hablar de dos principales, que es el presidente y el gobernador. Y también establecer unos niveles de conformidad o de disconformidad, por decirlo, con las medidas económicas en la nación y en la provincia. También establecer algunos parámetros sobre qué pasó después de las elecciones con algunos políticos. Bueno, la primera pregunta que primero se hace acá es, primero se identifican al presidente. Si saben quién es el presidente, bueno, todos creo, en este caso todos lo conocían y todos afirmaron que saben quién es, a él y a la vicepresidenta, tanto Javier Milei como Villarroel. ¿Por qué también se da esta pregunta? El año pasado también se da una situación de confusión entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Todavía los roles estaban confundidos entre quién tomaba las decisiones. En este caso está bien definido quién es el presidente, quién toma las decisiones. Cuando se trata de consultar a ver cómo lo identifican o por dónde se informan las personas, se da siempre se dan dos opiniones, entre los más jóvenes y los más viejos. Vamos a establecer un parámetro para más jóvenes, menores de 40, y mayores de 40 para los más longevos. Los menores de 40 todo el tiempo se están actualizando por redes sociales y plataformas. En el caso de los mayores de 40, podemos decir 45, 65, hasta 65, 70, hay un recurso muy natural que es el analógico, que todavía se recurre a la televisión como medio de información. Y a veces, para ver noticias, a los diarios directamente. Bueno, se hace una pregunta simple que se tira hacia la mesa, es ¿qué opinan de la gestión o cómo calificarían la gestión de Milei? Lo cual generó comentarios a favor y en contra. Los comentarios a favor es en base a que está cumpliendo todo lo que dijo en campaña. La reducción del Estado, reducción de planes, echar gente, la casta política, echar a los que no trabajan, todo este discurso de odio que se tuvo bien cimentado y que se plasmó en la sociedad y que todavía se está repitiendo y se replica a diario. Y también surgieron las opiniones en contra, en contra en un sentido que aquellos que todavía no comparten algunas acciones porque les ha tocado de cerca ciertos despidos de personas cercanas, lo cual los ha afectado en alguna manera porque los notaron o consideran injustificados. Eso por un lado. Esto es una característica de que siempre hay personas a favor y en contra. En otro sentido también los más jóvenes comentaron y repiten que estos cambios que la política de Milei que está llevando a cabo eran necesarios. ¿Por qué? Y la respuesta es porque había mucha gente que no trabajaba, que había muchos planes, eso. Y ahí justamente también va a surgir una pequeña, intercambio de opiniones, porque hay gente adulta, gente mayor, y dice, bueno, mira, el plan en algún caso, en algunos jóvenes, dice, a mí me tocó el plan Progresar, que si me lo sacan me perjudica, a otro los planes que tenían con los medicamentos, las obras sociales, y esa confrontación llevó a un análisis de que si bien habían planes, algunos eran necesarios y otros no. Y en pocas palabras, más allá del recorte, todo este recorte que está haciendo Milei, era necesario más que nada un análisis y no un recorte tan abrupto o total. Bien. Por otro lado, también se les consultó a las personas por la ley de bases o ahora lo que es el Pacto de Mayo. Y voy a repetir esto porque lo dijeron todos. Fue algo como una respuesta generalizada. No lo dejan gobernar y no le dan las herramientas para que gobierne. Ante esto se profundiza y pregunté a algunos si conocían en profundidad la ley de base o habían leído lo que es el Pacto de Mayo, tenían información más profunda, y salvo lo que pasaba por la ley de alquileres,
los otros puntos, otros puntos de la ley no estaban al tanto. Y en algún punto se reconoció que no se han informado y solamente están comentando lo que ellos están viendo en los medios de comunicación, más que haber profundizado o haber indagado en esta información. Si bien es algo anecdótico esto, pero se repite algo que siempre se da en la sociedad. A veces este bombardeo de información, y con en este gobierno, el gobierno de Milei, una constante bajada de información o acciones de gobierno que nos están avisando o nos ponen, siempre van cambiando la agenda pública y nos van manteniendo alertas. Cuando se les consultó sobre si lo volverían a votar, la mayoría dijo que lo volvería a votar. El por qué es porque, primero, la oferta política o los candidatos que tenía enfrente Milei, ninguno no les generaban confianza, tenían todos mala imagen y era más de lo mismo. Eran los mismos candidatos de siempre, la misma gente. Algo que se repite también cuando se consultó acá en San Juan, de por qué lo habían elegido Marcelo Rego. Un Marcelo Rego que también llegó a la gobernación y el cual la gente lo ha elegido, y voy a comentarlo específicamente. Primero porque dijeron que la mayoría lo votó, excepto una sola persona dijo que se había arrepentido, pero los demás estaban contentos. Y cuando se pregunta por qué lo votan, todos dijeron, primero por lo que hizo en Santa Lucía. Hay una clara ausencia de que su gestión como diputado nacional no está contemplada, no ha habido datos significativos que hayan impactado en la sociedad. Y acá hay algo que dice que coincidieron varios que esperan que esté a la altura de las circunstancias, porque un municipio no es lo mismo que una provincia, y esperan que pueda lograr algo en la provincia. Y lo principal es que les surgió a ellos es que les genera esperanza a Marcelo Rego. Cuando pregunté por su trayectoria o qué había hecho Marcelo Rego o qué saben de él, fuera de lo del municipio hay poco conocimiento. Algunos saben de que ha trabajado en el Congreso, pero no había mucha información. Al preguntar si se lo votaría nuevamente, primero que nada, sí coincidieron todos que la imagen de Marcelo Rego es positiva y le genera confianza. Y vuelve a repetirse esto, que los candidatos que habían enfrente o que estaban enfrente, que competían con Marcelo Rego, ninguno generaba confianza, eran más de lo mismo. En pocas palabras, y esto, bueno, aquí comentar un poco sobre otros actores políticos, que cuando se consultó de todos los candidatos a gobernador, todos habían recaído su imagen, algunos han caído en el ostracismo, nadie ya se acuerda quiénes eran, y los que pocos se acuerdan, que son los que más conocemos, su imagen es negativa y la gente no guarda buenos recuerdos, y como que esperaban que se fuera. Por eso, a grandes rasgos, podemos decir que el actual presidente y el actual gobernador fueron elegidos por representar un cambio, un nuevo rumbo para el país y la provincia. Todos coincidieron en que esta crisis iba a pasar, gobernase o fuera presidente quien fuese, había que pasarle la crisis, y que si no continuó o no le dieron la oportunidad a otro porque estaban agotados de las mismas figuras, no generaban expectativas, era más de lo mismo, y por eso optaron por un cambio. Y más allá de la incertidumbre que generó un outsider como Milei o un Marcelo Rego que venía con una trayectoria de muchos años y que le dieron una oportunidad, como mencionan las personas. Bueno, gracias, Oscar. Esto un poco es sintetizado en poco tiempo bastantes datos, pero bueno. Perfecto. Gracias. Omar, muy amable, muchas gracias. Bien, todos son temas que vamos a tratar de ir profundizando en mayor medida en los próximos programas, teniendo en cuenta que a partir de la semana que viene contamos con una hora extra, se nos va a hacer más posible esos análisis. Y de esta manera damos por finalizado nuestro programa de hoy.
Agenda Política entonces se despide de ustedes y muchas gracias por su audiencia.